quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Iman Nord. Centro Educativo Nord Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola queridos estudiantes, estoy muy feliz de compartir un día más con ustedes. Disfrutemos de este trabajo diseñado con mucho esfuerzo y amor para llevarles el pan de la enseñanza a todos que siguen aprendiendo desde casa y preservando la salud. El día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre las revoluciones neolíticas y los grandes cambios en la historia de la civilización. En francés, Echazón te enseñará acerca del pasado compuesto con verbos pronominales. Y por supuesto, en matemáticas, yo te hablaré de las diagonales de un polígono. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Yancel y Echanson. El número de oro, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? Hay un número que está en todas partes y hace las cosas más bellas. Es el número phi, también llamado número dorado o proporción áurea. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Dónde aparece? Ponte cómodo y no te despegues de tu televisor, radio o dispositivo electrónico, que en breves instantes descubrirás de qué se trata. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. ¡Hey! ¡Qué bueno que estás aquí! Un honor para mí tenerlos de vuelta a través de los medios provistos por el Ministerio de Educación para que sigas aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Hoy aprenderás de forma más amplia sobre las diagonales de un polígono, cómo calcular su longitud y la cantidad exacta que se pueden trazar dentro de dicho polígono. También verás algunos lugares en la vida cotidiana donde usamos las diagonales. Ya te lo he dicho decenas de veces, sin la geometría la vida es imposible. ¿Están listos? Iniciemos. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los polígonos, qué son, cómo se clasifican y cuáles son las partes que los componen. Dentro de las partes que los componen están las diagonales. Recuerda que una diagonal es el segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo,
Si tenemos un cuadrilátero cualquiera, desde un vértice podemos trazar una diagonal. Si el polígono es un pentágono, desde un vértice podemos trazar dos diagonales. Si es un hexágono, desde un vértice podemos trazar tres diagonales, y así sucesivamente. A esto se le llama diagonales desde un vértice. Pero, ¿cómo podemos calcularlo? Es bastante simple. El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un polígono de n lados está dado por la expresión n-3, donde n representa el número de lados que tiene el polígono en cuestión. Ahora bien, puesto que para trazar una diagonal se necesitan dos vértices, el número de vértices disponible para trazar diagonales en un polígono de n lados está dado por la expresión n dividido entre 2. Sabiendo esto, el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados está dado por la expresión siguiente. Diagonales es igual a n multiplicado por n-3, todo esto dividido entre 2. Recapitulando, la fórmula para calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en un polígono de n lados es igual a d minúscula, que significa diagonales desde un vértice, igual a n-3. Repito, d minúscula igual a n-3. La fórmula para calcular el número de diagonales en total que se puede trazar en un polígono de n lados es la siguiente. D mayúscula igual a n multiplicado por n-3 dividido entre 2. Repito, D mayúscula igual a n multiplicado por n-3 dividido entre 2. A continuación, veamos algunos ejemplos de cómo calcular la cantidad de diagonales en total que se pueden trazar en un polígono de n lados. Tenemos aquí que vamos a calcular las diagonales para un triángulo, para un rectángulo y para un pentágono. La fórmula, como acabamos de mencionar, es igual a D mayúscula, que representa diagonales en total, igual a n, que es el número de lados, multiplicado por n-3, todo esto dividido entre 2. Recuerden que n-3 representa la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en el polígono. Entonces tenemos D mayúscula igual. ¿Quién es n en este caso? Esto es un triángulo, n es el número de lados, por tanto un triángulo que tiene 3 lados, n equivale a 3 y lo sustituimos en cada parte donde esté n en nuestra fórmula. 3 multiplicado por n-3, que sería 3 menos 3, todo esto dividido entre 2, lo que será igual 3 multiplicado 3 menos 3, esto da 0, dividido entre 2, lo que dará igual a 3 por 0, 0, dividido entre 2, que también da 0. ¿Qué ocurrió en este ejercicio? ¿Por qué nos dio 0? Tan simple como que este polígono que tenemos aquí es un triángulo y según la definición de diagonales será un segmento de recta que une vértices no consecutivos y en este caso los 3 vértices que componen un triángulo son los 3 consecutivos entre sí. Por tanto, en un triángulo no se puede trazar una diagonal. Debemos tener eso bien en cuenta. Veamos ahora en un pentágono. En un pentágono tenemos que n será igual a 5 lados, a 5 porque el pentágono tiene 5 lados. D será igual entonces a 5 multiplicado por 5 menos 3, todo esto dividido entre 2. Diagonales totales serán igual a 5. Recuerden que según el orden de operaciones debemos resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Por tanto, 5 menos 3 es igual a 2. Dividido entre 2. Diagonales totales será igual 5 multiplicado por 2, 10 dividido entre 2 será igual a 5. En un pentágono se pueden trazar un total de 5 diagonales. Vamos a trazarlas de inmediato. Vamos a ver. Tenemos una acá,
Tenemos otra de este lado. Tenemos una más por aquí. Ups. Trazamos otra vez correctamente. Ay. Tenemos una más por acá. Y aquí la última en el centro, en los vértices que están en el centro. Si podemos observar, se forma dentro de un pentágono la estrella pentagonal. Se forma la estrella pentagonal de la que hablamos en la cápsula anterior, donde desde aquí se puede obtener la secuencia de Fibonacci, es decir, lo que equivale al número áureo o número de oro. Por último, entonces, calcularemos, vamos a borrar acá, tener espacio, calcularemos las diagonales que se trazan en un rectángulo. Tenemos entonces diagonales totales, será igual. Un rectángulo es un cuadrilátero, por tanto n va a equivaler a 4. Tenemos 4 multiplicado por 4 menos 3 dividido entre 2. Diagonales será igual a 4 multiplicado 4 menos 3, eso es igual a 1 dividido entre 2. Diagonales totales será igual a 4 dividido entre 2. 4 por 1, 4 dividido entre 2. Para un total de 2 diagonales. Es muy sencillo, este es el polígono que contiene la menor cantidad de diagonales. Si la trazamos, eso equivale a unir una esquina con otra. Una esquina con otra la unimos. Luego vamos a ver más adelante qué utilidad tienen estas diagonales en la vida diaria, para qué la podemos utilizar, cómo calcular también su longitud. Ahí está, ahí podemos ver las 2 diagonales que se pueden trazar en un rectángulo. Ahora te reto que puedas imprimir un tetradecágono y calcular cuántas diagonales se pueden trazar y que las traces todas utilizando una regla y un lápiz. Recuerda que un tetradecágono es un polígono que tiene 14 lados. Ahora que ya conoces y sabes cómo calcular las diagonales, veamos entonces algunos lugares donde podemos apreciarlas en nuestra vida diaria y para qué nos sirven. En la vida cotidiana, la diagonal la utilizamos cuando, en un problema matemático, nos piden hallar la altura de una persona, edificio o cualquier objeto, ya que utilizamos el teorema de Pitágoras. Antes de ser maestro, fui técnico electricista y a la hora de instalar las tuberías por donde pasan los alambres eléctricos y las cajitas para las luces de un techo de una casa, a la cual se le iba a vaciar un techo de concreto, era preciso colocar cada cajita de modo que el bombillo o lámpara, al ser instalado, quede justo en el centro del espacio a iluminar, sea una habitación, baño, sala o cocina. Para lograr esto de manera fácil y rápida, utilizaba el recurso de la diagonal. ¿Cómo lo hacía? Tomaba 2 tubos de PVC y con ellos simulaba haber trazado las 2 diagonales de los rectángulos que formaban los espacios, y en el punto donde se unían los tubos en forma de X, ese era justo el centro, y allí colocaba la cajita. Recuerda que esta estrategia para encontrar el centro de un espacio utilizando las diagonales solo aplica para espacios que tengan forma cuadrada o rectangular. Compruébalo por ti mismo. Encuentra el centro de tu habitación, sala o comedor. Otro lugar donde podemos apreciar las diagonales es en algunas avenidas o calle de la ciudad o el sector donde vivimos. Se denomina calle diagonal o simplemente diagonal a toda calle que, en un trazado de calles paralelas, une intersecciones rompiendo este esquema. Tal es el caso aquí en Santo Domingo con la avenida Enríquez Jiménez Moya y la avenida Correa y Cidrón. Esta última hace una intersección en la diagonal con la Jiménez Moya. Tal vez digas, pero profesor, yo no conozco estas calles, no sé de lo que me está hablando. Sigue prestando atención que con los siguientes ejemplos podrás ver claramente qué es una diagonal.
En este preciso momento estás viendo las clases de matemáticas para cuarto de secundaria. ¿Qué dispositivo estás utilizando? ¿Un celular o una tablet? ¿Un televisor? ¿Una computadora de escritorio o una laptop? Si es así, sé que habrás escuchado que hay televisores de 14, 21, 32, 43 y hasta 50 pulgadas y más grande aún. También has escuchado de los celulares que tienen pantallas de 6.06, 5.5 pulgadas, tablets con pantallas de 9, 11 y 12 pulgadas, al igual que laptops con pantallas de 11, 14 y hasta 17 pulgadas. ¿Nunca te preguntaste dónde la pantalla trae esa medida? O tal vez medías la altura y el ancho y notabas que no era igual a lo que decía la caja. Pues tengo para decirte que la medida de la pantalla de estos dispositivos equivale a la medida de la diagonal trazada en el rectángulo que forma la pantalla. Algunos estudiantes dirán que solo pueden escuchar las clases y que no tienen ningún dispositivo de los antes mencionados. Para ustedes, aquí le va un ejemplo de diagonal que sé que han apreciado. De hecho, a todos alguna vez nos ha salvado la vida. Cuando vamos cruzando una calle y vamos con prisa o viene un auto muy rápido, en vez de cruzar en forma perpendicular, cruzamos de forma diagonal. De esta manera, sin darnos cuenta, avanzamos en la dirección que queremos ir, pero a la vez nos alejamos un poco del auto para poder cruzar y no ser atropellados. De igual modo, estamos en un río que tiene mucha corriente y queremos cruzar a la otra orilla. Utilizamos la siguiente estrategia. Vamos un poco río arriba y nos lanzamos a nadar de forma diagonal. De esta manera, hacemos menos esfuerzo que cuando tratamos de cruzar de forma perpendicular, batallando con la fuerte corriente de las aguas. Estoy seguro de que lo habías hecho así y no sabías que tu trayectoria al nadar describía una línea diagonal. Interesante, ¿verdad? Ahora no te muevas de tu asiento, que en breves instantes verás una aplicación de las diagonales que te encantará. Es realmente divertida. En estos momentos te enseñaré cómo calcular la longitud de las diagonales de un rectángulo o un cuadrado. Pero antes vamos a hacer la medida de la altura y el ancho de objetos tan comunes como un celular o algo que te gusta mucho, un sándwich. Si medimos el ancho del celular, tenemos una medida aproximada de 2.7 pulgadas. Si medimos la altura, tenemos aproximadamente 6 pulgadas. El sándwich, como es cuadrado, solamente tenemos que medir una sola de las medidas, puesto que todos los lados miden igual. Y tenemos ahí que tiene 10 centímetros. Vamos entonces a la pizarra y veamos cómo calcular la longitud de la diagonal que se trazaría en este celular, lo que equivaldría a la medida de la pantalla, lo que normalmente viene en la caja, que sea 6, 7, 8 pulgadas, según diga el fabricante, y también de ese rico sándwich. Vamos primero con el celular. Tenemos que el ancho de la pantalla del celular es 2.7 pulgadas. La altura o el largo será igual a 6 pulgadas. Para hacer este cálculo habíamos mencionado anteriormente en la cápsula que utilizaremos el teorema de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Pitágoras aplica únicamente para triángulos rectángulos y dice que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma del cateto A y el cateto B elevado al cuadrado. Si despejamos la hipotenusa quitándole el cuadrado, tenemos entonces que la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Repito, la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado también al cuadrado. Recuerden que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más largo de este rectángulo y que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Entonces, si observamos acá
en la pantalla del celular, la diagonal, la línea que une dos vértices no consecutivos, forma entonces de ambos lados dos triángulos rectángulos. En este caso, la diagonal, al ser el lado más largo de este triángulo que se forma, equivaldría a lo que en la fórmula o en el teorema de Pitágoras es la hipotenusa. Por tanto, la h de hipotenusa la sustituimos por la d de diagonal y será igual a la raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. En nuestro caso, el cateto A equivaldría al ancho y el cateto B equivaldría a la altura de la pantalla. Entonces sustituimos los valores. Diagonal será igual a la raíz cuadrada. ¿Quién es A o el ancho? 2.7 pulgadas. 2.7 pulgadas elevado al cuadrado más 6 pulgadas elevado también al cuadrado. Entonces, hacemos los cálculos. Primero, hacemos la potencia. Puedes usar tu calculadora allí en tu casa. Elevamos 2.7 al cuadrado, lo que nos da 7.29 pulgadas cuadradas más 6 al cuadrado nos da 36 pulgadas cuadradas. 36 pulgadas cuadradas. La diagonal será igual. Sumamos estas dos cantidades que ya hemos elevado al cuadrado. Sería 7.29 más 36, lo que nos da un total de raíz cuadrada de 43.29 pulgadas cuadradas. A eso entonces le buscamos la raíz cuadrada y nos dará la longitud de la diagonal, que equivale a la medida de la pantalla que dice el fabricante de este equipo telefónico. Raíz cuadrada de 43.29 pulgadas cuadradas nos da un total de 6.5 redondeado pulgadas que tiene esta pantalla de este celular. Como es mi celular, yo voy a buscar en internet las especificaciones para comprobar si lo que decía el fabricante era cierto de acuerdo a los cálculos que he hecho. Ahora de inmediato vamos a ver cuánto mide la diagonal de nuestro sándwich. En este caso solamente tenemos una medida porque es un cuadrado y ambos lados, ancho y altura, miden lo mismo. Tenemos de igual modo diagonal igual a la raíz cuadrada de 10 centímetros elevado al cuadrado más 10 centímetros elevado al cuadrado. Elevar al cuadrado el 10 es sumamente fácil. 10 elevado al cuadrado, eso es lo que equivale a multiplicar 10 por 10, que es igual a 100. 100 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados. Hacemos esta suma. 100 más 100, eso es muy sencillo, eso es 200, no tenemos que usar calculadora para esto, 200 centímetros cuadrados. Para encontrar entonces la diagonal o la longitud de la diagonal de nuestro sándwich, encontramos la raíz cuadrada de 200, lo que nos da un total de 14.1 centímetros. La diagonal o la longitud de la diagonal en este sándwich equivale a 14.1 centímetros. Allí en tu casa te puedo recomendar que midas la diagonal de tu televisor y entonces también puedas medir el ancho y la altura, y usando esta fórmula de Pitágoras puedas calcularlo para determinar, así como en la pantalla celular y el sándwich, cuánto es la diagonal y a cuánto equivale tu televisor, si es de 21, si es de 32 pulgadas o así sucesivamente según sugiera el fabricante. Pero hablando de sándwiches, aquí está la última aplicación de las diagonales en la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué normalmente los cortan de modo diagonal, dándole forma de triángulos? Aquí te va la respuesta. Espero que te guste tanto como a mí. ¿Por qué debes cortar siempre el sándwich y tiene que ser en diagonal? ¿Qué forma es la adecuada a la hora de cortar un sándwich? Muchos nunca lo dividen, otros lo parten de manera vertical.
Te cuento la razón por la que aquellos que lo hacen de esquina a esquina están en lo correcto. Según un grupo de chefs, hay una manera determinada para hacerlo, en diagonal. ¿Por qué? Estos apasionados de la cocina han argumentado con sus opiniones y han revelado que el corte vertical no es el adecuado. Además, dan consejos útiles para lograr la rebanada perfecta, independientemente de tu preferencia de dirección. Lo cierto es que hay varios motivos. El primero es que en cuanto a la presentación en 2 triángulos, facilita la forma de comerlo, desde la esquina más estrecha hacia el centro y hace que parezca más grande, dando a nuestro cerebro la información de que está comiendo mucho. El segundo motivo es que el corte diagonal expone mejor el interior, lo que le hace más apetitoso a la vista. Sin embargo, independientemente de tus preferencias basadas en la forma, querrás asegurarte de que estás trabajando con la herramienta adecuada y que tienes las habilidades adecuadas para manejarlo. El chef Greg Rispoli afirma que no existe el paradigma perfecto. Los sabores y las texturas son tan diversos y únicos como las personas que lo disfrutan. Lo importante es el cuchillo. Asegúrate de que está bien afilado y corta suavemente. Pues a mí me gusta el corte en diagonal, además de que se ve muy bonito, es muy práctico a la hora de disfrutarlo. Hoy estuviste aprendiendo sobre las diagonales de un polígono, cómo calcular la cantidad total y la cantidad por vértice que se pueden trazar. También aprendiste a calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado o un rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras. Luego pudiste ver y escuchar algunos de los tantos lugares en la vida cotidiana donde hacemos uso de las diagonales, desde disfrutar de un buen sándwich hasta salvar tu vida al cruzar una calle. Desde el único lugar y espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Charles Darwin dijo: el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Muy motivadora esa frase, ¿verdad que sí? Desarrollemos el don de servir a los demás y no solo a nosotros mismos. Saludos, mis queridos estudiantes y familia. Bienvenidos a otra fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Tengo el gusto de poder acompañarlos en esta clase con la esperanza puesta en que será de grandes logros y de aprendizajes, pero sobre todo de muchas alegrías. Disfrutemos y aprovechemos esta maravillosa travesía educativa. Como siempre, queremos recordarles que debemos continuar cuidándonos del COVID-19, tomando todas las medidas del lugar. Lavar las manos, cubrir nuestras bocas con mascarilla y mantenernos en casa la mayor cantidad de tiempo posible. Pero hay algo que quiero que tengas muy presente con relación a la clase a distancia. Debes prestar atención a toda la clase. No debes escribir todo lo que yo diga, ya que así no te podrás concentrar. Solo debes tomar apuntes de los elementos claves y solo en caso de que hagamos algún ejercicio, quiero que mantengas esto muy claro, porque así podrás aprovechar aún más las clases. Porque para nosotros es más importante que puedas entender de una manera clara lo que transmitimos. Dicho esto, repasemos la clase anterior.
estuvimos hablando sobre cómo se comporta el cerebro cuando siente miedo. Además, hablamos sobre cómo nos ayuda el conocimiento de la neurociencia. Tuvimos una interesante entrevista con el director del DIGAR, quien nos orientó en cuanto a lo que debemos hacer en caso de una emergencia. Ahora sí, vamos a iniciar la clase del día de hoy. El propósito final de este tema es elaborar un periódico escolar sobre la prehistoria, incluyendo una línea de tiempo sobre este periodo histórico, la cual estoy segura que ya sabes realizar. Sabemos que ya se han ubicado en un lugar estratégico y que tienen a mano sus cuadernos y sus lápices. Antes, quiero que conozcas a Charles Darwin, alguien que será muy importante para el desarrollo de este tema. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Charles Darwin, nieto de un médico con prestigiada fama, asimismo filósofo naturalista y un poeta inglés llamado Erasmo Darwin. A la edad de 8 años, Charles Darwin muestra interés por la ciencia e inicia a estudiar la historia de la naturaleza. Este cursó sus estudios en Edimburgo, en la carrera de Medicina y Teología en Cambridge. En 1831, inició una expedición con el capitán Robert Fitzroy, los cuales los llevaron a América del Norte, las islas del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda y en el sur de África. Durante el recorrido de estos viajes, estudió y reunió una gran cantidad de información, realizando estudios de observación de especies y sus comportamientos. Esto le permitió volver a Reino Unido con fundamentos y proposiciones para anunciar su llamada teoría de la evolución, la cual tardaría 2 décadas para salir a la luz pública. Iniciaremos este encuentro con algunas preguntas que pueden servirnos de motivación para el abordaje de la prehistoria. Quiero que escriba solo estas 3 preguntas en tu cuaderno de Ciencias Sociales. ¿Qué necesitamos para comprender o entender la prehistoria? Número 2. ¿Existen algunas divisiones dentro de la prehistoria? Número 3. ¿Cuáles científicos han realizado aportes a su estudio? Primero, es pertinente definir qué es historia. Según la Real Academia de la Lengua Española, la historia se define como la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. También es considerada como la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Pueden definirse como la disciplina que se centra en el pasado de la humanidad, también como el período de tiempo transcurrido en la invención de la escritura, conocido como el año cero, hasta los tiempos actuales. La historia se divide en procesos y etapas para su comprensión, como son la prehistoria, la cual se divide en edad de piedra, que a su vez se divide en paleolítico. Se conoce como el período de la prehistoria, donde la principal materia prima era la piedra, ya que con estas se podían confeccionar herramientas. Mesolítico. Se caracterizó por ser el período de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. En este período vivieron las últimas familias de cazadores y recolectores. Neolítico. Período de la historia donde se producen cambios trascendentes.
es la fase anterior a la edad de los metales, justo en el período neolítico donde se produce la domesticación de las plantas y animales, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. La otra parte de la prehistoria sería la edad de los metales, la cual estuvo dividida en tres. Edad del cobre, período que señaló el inicio del uso de los metales y el consiguiente desarrollo de las técnicas metalúrgicas. El rasgo más significativo que caracterizó la civilización neolítica fue el empleo del cobre. Edad del bronce. Se denomina así porque se empieza a fabricar armas y utensilios con la aleación del cobre y el estaño, resultando un metal más duro que el cobre. Edad de hierro. Es el período en el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas, distinguiéndose por una metalurgia de muy buena calidad. Entonces, la prehistoria se refiere al período humano que va desde la creación de la tierra hasta la invención de la escritura. El acontecimiento que marcó el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia fue la creación del sistema de escritura, dando paso así a la Edad Antigua. Como ves, la historia se ha dividido en períodos, etapas o edades, y cada uno tuvo sus características. Edad Antigua. Comienza cuando aparece la escritura, que supone un gran acontecimiento en la historia, y termina en el momento en que cayó el Imperio Romano, es decir, en el siglo V después de Cristo. En este período se desarrollan las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto. Los métodos de escritura que solían utilizar estas civilizaciones eran los jeroglíficos. Comprenden desde el siglo XV hasta que se inicia la Revolución Francesa en 1789. Se produjo uno de los acontecimientos culturales más importantes de la historia, que fue el Renacimiento. Las ciudades crecieron y el sistema feudal se fue sustituyendo por el sistema capitalista. Edad contemporánea. En esta se produjeron acontecimientos esenciales, entre ellos el nacimiento de nuevos sistemas de gobierno como el sistema republicano, la consolidación del sistema capitalista, la disminución del poder de la Iglesia Católica, el aumento de la población mundial, la aparición de grandes inventos como los bombillos o Internet, y finalmente la globalización. Como ves, la historia ha sido dividida en diferentes periodos, pero estos los conoceremos más adelante. Es hora de ir poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo acerca de la prehistoria. Quiero que tomes el cuaderno de Ciencias Sociales y realices un cuadro, el cual vas a dividir en dos. En el primer espacio vas a escribir las etapas de la historia y en la otra parte las principales características de cada una. Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Y en el próximo cuadro, las características de cada una. Lo mágico de la asignatura de Ciencias Sociales es que te permite ir creando en nuestra mente una historia de cómo sucedieron todos estos acontecimientos. Y ahora, con las clases a distancias, si puedes verla por tele o por YouTube, podrás valorar aún más la historia. Si no es así, tranquilo, porque podemos seguir utilizando nuestra imaginación como recurso. La educación nunca fue más fácil y divertida. Como has podido ver, estamos trabajando los períodos de la historia, pero en esta clase
nos vamos a enfocar en la prehistoria. Ahora, el dato curioso del día. La Plaza de la Bandera está en la avenida 27 de febrero con la avenida Gregorio Luperón. Esta fue construida como homenaje a los símbolos de la nación. La actual Plaza de la Bandera fue designada con el nombre Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido, porque en ella reposan los restos de un soldado dominicano que ofrendó su vida a la patria. Dicho monumento antes se llamaba Plaza de la Independencia y fue diseñada por el arquitecto Cristian Martínez y ejecutada por el ingeniero Andrés Gómez. Su inauguración tuvo lugar en 1973 por el doctor Joaquín Balaguer. En el centro del monumento a la patria vemos un arco de triunfo. A los lados, dos ángeles que representan la gloria y el honor. Debajo del arco está la escultura de Juan de Ávalo, que representa la madre patria, que protege y sostiene el soldado caído por defenderla, y justo dentro del arco ondea nuestra hermosa bandera dominicana. Alrededor de la rotonda tenemos instituciones gubernamentales como el Ministerio de Defensa, la Junta Central Electoral, el Instituto Agrario Dominicano y el Centro de Exportación de la República Dominicana. El 26 de enero de 1979, Su Santidad el Papa Juan Pablo II ofició desde dicha plaza la primera misa que un pontífice romano hiciera en tierra americana, proyectando la plaza a nivel mundial. Te invitamos ahora a desarrollar tus conocimientos. Cuaderno de Ciencias Sociales a mano y lápiz para realizar la siguiente actividad. Realizas otro cuadro, pero ahora lo vas a dividir en 3 columnas. En el primer espacio vas a establecer las etapas de la historia y debajo colocarás cada una. La primera, prehistoria. Debajo, edad antigua. Después, edad media. Luego, edad moderna. Y por último, edad contemporánea. Luego, en el segundo cuadro, vas a buscar las definiciones de estas en diccionarios o en cualquier fuente confiable. Y en el último cuadro, vas a realizar una definición propia de cada una de estas. Etapa de la historia. Definición en fuentes confiables, como el diccionario de la Real Academia o en Google Académico. Luego, la definición propia de prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Después de realizar esta actividad, te invitamos a escribir en 2 párrafos lo que aprendiste. La prehistoria se divide en 2 grandes edades, la edad de piedra y la edad del metal. La edad de piedra se subdivide en 3 periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico. La edad del metal se subdivide en 2 periodos: edad del bronce y edad del hierro. Existen 2 teorías básicas sobre la aparición del hombre. Una es de tipo religioso y define que el hombre aparece por voluntad de Dios como ser supremo y sobrenatural. Y la otra es la llamada Big Bang, que define que la vida aparece a partir de una serie de reacciones físicas y químicas producidas en el planeta. En el razonamiento de esta segunda teoría encontramos la teoría de la panspermia, que entiende el inicio de la vida a partir de las mezclas de sustancias, y la teoría de la evolución encabezada por Charles Darwin, que defiende y basa su teoría en la evolución de las especies.
El planeta ha cambiado a lo largo de los siglos y de la historia, y aún sigue cambiando, lo cual hace que desaparezcan unas especies y evolucionen o aparezcan otras. El hombre aparece en la Tierra hace aproximadamente 500.000 años. Al comienzo, existen dos líneas separadas de Homo sapiens, el pre-neandertal de Europa y el proto-cromañón de Oriente, que estará siempre unido al mundo animal. Sin embargo, algo va a existir en el hombre que lo hará diferente a los animales, y esto es la razón. Durante la era cuaternaria, el planeta estaba casi cubierto de hielo. Se presentan unas condiciones de vida muy difíciles para la vida. El hombre prehistórico vive en cuevas y utiliza los elementos que tiene a su alrededor para mejorar sus condiciones de vida y obtener alimentos. Su vida era corta. ¿Estás listo para realizar la siguiente actividad? Recuerda, solo debes utilizar el cuaderno de Ciencias Sociales para realizar apuntes y para realizar las actividades como la siguiente: cuaderno en mano y lápiz. Vamos a marcar con una X solo aquellas características que corresponden a la prehistoria. Fabricación de herramientas en piedra. Repito, fabricación de herramientas en piedras. Si la respuesta es correcta, marca con una X. Se vivía de la caza y la recolecta de frutos. Se vivía de la caza y recolecta de frutos. Si la correcta es esta, marca con una X. 3. Surgimiento del Renacimiento. Repito, surgimiento del Renacimiento. Si esta respuesta es correcta, marca con una X. Fabricación en metales como el cobre, bronce y hierro. Repito, fabricación en metales como bronce, cobre y hierro. Si la respuesta te parece correcta, marca con una X. La domesticación de animales y plantas. Repito, la domesticación de animales y plantas. Si esta respuesta es correcta, marca con una X. ¿Ves? Lo estás haciendo de una manera sorprendente. Me imagino que en casa todos están aprendiendo mientras te ayudan. Después de realizar esta actividad, ¿qué te parece si hacemos una línea de tiempo? Pero te recordamos que según significado.com define una línea de tiempo. Esta es una representación gráfica que permite ver y comprender secuencias de tiempo entre eventos. Puedes elaborarla siguiendo los siguientes pasos. Seleccionar un tema. En este caso, estamos hablando sobre la prehistoria. Seleccionar el período que se desea representar. El período a estudiar puede ser un día específico, un año, una década, un siglo. Lo importante es que la línea de tiempo aparezca claramente. En esta debe de aparecer el inicio y el fin del evento que se va a analizar. También es importante escoger los aspectos o hechos más relevantes. La línea de tiempo es un recurso para visualizar y sintetizar la información. Por lo tanto, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente para el tema. También debes usar una medida de tiempo. En una línea de tiempo, las secciones que dividen cada periodo deben tener la misma medida. Por ejemplo, si vas a hacer una representación de los hechos más importantes del año, la línea de tiempo puede estar dividida en meses. Si es un periodo histórico, puede estar dividida en décadas o siglos.
La información que da contexto a la línea de tiempo debe ser breve y concreta. Por ejemplo, año y título del acontecimiento. Si la línea de tiempo es horizontal, los hitos o sucesos comienzan a trazarse de izquierda a derecha. Si es una línea de tiempo vertical, de arriba hacia abajo. Te invitamos a que analices una línea de tiempo y así comprobar los pasos para elaborarla. Hemos llegado al final de la clase. Esperamos que en este encuentro hayas aprendido mucho sobre la prehistoria. Te recordamos que el producto final es elaborar un periódico escolar, el cual lo puedes realizar con los elementos que tengas a mano. Ahora queremos presentarles la primera actividad de la semana, la cual debes desarrollar de la siguiente manera. El propósito final, como te dije, es elaborar un periódico escolar sobre la prehistoria, incluyendo la línea de tiempo sobre este periodo histórico. Te recordamos que según la definición de abc.com, el periódico escolar es la publicación periódica que edita una institución educativa y cuya misión es informar sobre diferentes hechos y acontecimientos que suceden en el centro. Tal es el caso de eventos como actividades especiales, así también creaciones o producciones de los propios alumnos, como pueden ser cuentos, poemas, dibujos, entre otros, y más cuestiones vinculadas con la educación y la cultura de la comunidad. Antes de despedirnos, me gustaría dejarte la siguiente actividad para la próxima clase, porque estoy segura que nos ayudará a entender aún más el tema del día de hoy. Luego de leer en varias fuentes de información como diccionario, enciclopedia, internet, si tienes acceso, quiero que elabores una definición propia de lo que entiendes por prehistoria. Y número 2. Quiero que conteste la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es importante conocer nuestros orígenes y el modo de vida de nuestros ancestros? Repito, ¿por qué crees que es importante conocer nuestros orígenes y el modo de vida de nuestros ancestros? Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya encantado esta clase, ya que la realizamos con el mejor deseo de que cada día aprendas algo nuevo, pero protegiendo los tuyos. Esta es la fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Nos vemos luego. Bienvenue à toutes et à tous. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Para mí es un honor estar aquí una vez más y continuar con nuestra clase de francés. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. Pero antes, vamos a revisar los puntos más importantes que vimos en las clases de las semanas anteriores. En las últimas semanas hemos estudiado el pasado compuesto francés con el auxiliar avoir y también être. ¿Qué es el pasado compuesto y para qué se utiliza?
Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent, suivi du participe passé du verbe conjugué. Il sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. Par exemple, mon père m'a apporté 2 nuevos pantalons. El pasado compuesto es un tiempo formado por el auxiliar avoir o être en tiempo presente, seguido del participio pasado del verbo conjugado. Se usa para expresar un evento pasado en un discurso que tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, mi padre me trajo pantalones nuevos. ¿Qué es el pasado participio? ¿Te acuerdas? Vamos a revisarlo juntos. Le participe passé se forme à partir d'un verbe. En général, il se comporte comme un adjectif qualificatif, s'accordant en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est ce cas que nous abordons aujourd'hui, l'auxiliaire être. Dans ce cas, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. El participio pasado se forma a partir de un verbo. En general, se comporta como un adjetivo calificativo, coincidiendo en género y número con el sustantivo con el que se relaciona. Este es el caso que estuvimos debatiendo desde la semana pasada, el auxiliar être. En este caso, concuerda en género y número con el sujeto del verbo. ¿Cómo reconocer a cuál grupo pertenece un verbo y cómo formar el pasado participio de los verbos franceses? Repasámoslo juntos. Pour connaître le groupe d'un verbe, on regarde la terminaison de son infinitif. Terminaison en ER, c'est un verbe du premier groupe. Terminaison en IR, c'est un verbe du deuxième groupe. Terminaison en RE ou OIR, c'est un verbe du troisième groupe. Ya sabes que de manera general hay 3 tipos o series de verbos en francés llamadas conjugaciones, según en qué acaba el infinitivo. Primer grupo, verbos acabados en ER, por ejemplo, jouer. Segundo grupo, verbos acabados en IR, por ejemplo, finir. Tercer grupo, resto de verbos que pueden acabar en IR, RE o en OIR, además del verbo aller, por ejemplo, pouvoir, prendre. ¿Recuerdas que los verbos como aller y venir, a pesar que estos verbos terminan en IR, ER, pertenecen al tercer grupo? Antes de entrar a nuestra clase de hoy, veamos juntos cómo podemos encontrar el pasado participio de un verbo según su grupo. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine toujours par E accent aigu. Par exemple, crier, crier. Jouer, jouer. Lancer, lancer. Par I pour les verbes du deuxième groupe. Abouti, fini. Le participe passé des verbes du troisième groupe se termine soit par un I, partir, parti, soit par un U, croire, cru, soit par un S, prendre, pris, soit par un T, faire, fait. El participio pasado de los verbos en el primer grupo siempre terminan en E con acento. Por ejemplo, crier, crier. Jouer, jouer. Lancer, lancer. Por I para los verbos del segundo grupo. Abouti, fini. El participio pasado de los verbos del tercer grupo termina O por A, I, partir, parti. O por una U, croire, cru. O por una S, prendre, pris. Y para terminar, con una T, faire, fait. Antes de terminar el repaso para entrar a nuestra clase de hoy, revisemos juntos el pasado compuesto con el auxiliar être. Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Repito, le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être
s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Exemple, les invités sont partis dans l'après-midi. Le participe passé parti se met au masculin pluriel como le sujet les invités. Los invitados se fueron por la tarde. Las fiestas del participio pasado se ponen en plural masculino como el tema de los invitados. Concordancia del participio pasado. En determinadas ocasiones, el participase en francés debe concordar en género y número con el sujeto o el complemento directo de la oración. Las situaciones en las que se establece estas concordancias son las siguientes. El participio de los verbos que se conjugan con el auxiliar et concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, il est allé dans son bureau. Él fue a su oficina. Elle est allée dans son bureau. Ella fue a su oficina. Elles sont allées dans leur bureau. Ellos fueron a sus oficinas. Elles sont allées dans leur bureau. Ellas se fueron a sus oficinas. En la primera frase, il est allé dans son bureau, el sujeto es masculino singular, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, L, E con acento. En la segunda frase, él est allé dans son bureau, el sujeto es femenino singular, por eso que el pasado participio se escribe A, L, L, E con acento y otra E. En la tercera frase, ils sont allés dans leur bureau, el sujeto masculino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, L, E con acento S. En la última frase, elles sont allées dans leur bureau, el sujeto es femenino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, R, E con acento E, una S. Espero que hayan entendido perfectamente el repaso, porque vamos a seguir hablando del pasado compuesto, esta vez con un grupo de verbos que se llaman verbos pronominales. Espero que estén listos para empezar la clase de hoy. C'est quoi un verbe pronominal? ¿Qué es un verbo pronominal? En grammaire, un verbe pronominal ou verbe réfléchi est un verbe dont la conjugaison s'accompagne d'un pronom réfléchi en fonction de complément d'objet direct ou indirect, renvoyant au même référent que le sujet. En grammaire, je répète, un verbe pronominal ou verbe réfléchi est un verbe dont la conjugaison s'accompagne d'un pronom réfléchi en fonction de complément d'objet direct ou indirect, renvoyant au même référent que le sujet. En gramática, un verbo pronominal o verbo reflexivo es un verbo cuya conjugación va acompañada de un pronombre reflexivo como complemento de objeto directo o indirecto, refiriéndose al mismo referente que el sujeto. Por ejemplo, je me douche, me ducho. Je me suis douché, passé, me he duchado. Comment reconnaître qu'un verbe est à la forme pronominale? ¿Cómo reconocer cuando un verbo está a la forma pronominal? Le verbe pronominal est un verbe toujours accompagné d'un pronom personnel à la même personne grammaticale que le sujet et qui se conjugue seulement avec l'auxiliaire être au temps composé. Une phrase contenant un verbe pronominal renferme deux pronoms de la même personne qui se suivent. Repito, le verbe pronominal est un verbe toujours accompagné d'un pronom personnel à la même personne grammaticale que le sujet et qui se conjugue seulement avec l'auxiliaire être au temps passé. Une phrase contenant un verbe pronominal renferme deux pronoms de la même personne qui se suivent. El verbo pronominal es un verbo siempre acompañado de un pronombre personal de la misma persona gramatical que el sujeto y que se conjuga solo con el auxiliar être en tiempos compuestos. Una oración que contiene un verbo pronominal contiene dos pronombres consecutivos de la misma persona. Por ejemplo, je me suis réveillé à 9 heures du matin. Me desperté a las 9 de la mañana.
on forme les verbes pronominaux avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet et ce pronom se place toujours avant le verbe. Formamos verbos pronominales con un pronombre reflexivo de la misma persona que el sujeto y ese pronombre siempre se coloca antes del verbo. Les pronoms réfléchis sont les suivants. Los pronombres reflexivos son los siguientes. Me, te, se, nous, vous, se. Veamos ahora cómo podemos colocar los pronombres reflexivos con los pronombres personales. Primero colocamos los pronombres personales y luego los pronombres reflexivos. Por ejemplo, je me, tu te, il, elle, se, nous, vous, il, elle, se. Veamos algunos verbos pronominales y su forma de conjugación en presente. Por ejemplo, se doucher, ducharse, se lever, levantarse. Ahora vamos a conjugarlos en presente. Por ejemplo, je me douche, tu te douches, il se douche, nous nous douchons, vous vous douchez, il se douche. Y el segundo verbo, se lever, je me lève, tu te lèves, il ou elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il o elle se lève. Como puedes notar, colocamos los pronombres personales que son je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, y luego los pronombres reflexivos que son me, te, se, nous, vous, se. Ya sabemos que es un verbo pronominal y sabemos también su forma de conjugación. Es tiempo de entrar a nuestra clase que es pasado compuesto con los verbos pronominales. Por eso te invito a escuchar este pequeño diálogo y presta mucha atención. Salut Chanson, tu vas bien? Oui, je vais bien. Et pour toi? Je vais parfaitement bien. À quelle heure est-ce que tu t'es levé hier matin? Hier matin, je me suis levé à 9h30. Et toi? Hier matin, je me suis levé à midi. Oh, je comprends. Tu étais vraiment fatigué. Para poder entender mejor, escuchamos la conversación en español. Hola Chanson, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Estoy perfectamente bien. ¿A qué hora te levantaste ayer por la mañana? Ayer por la mañana me levanté a las 9:30. ¿Y tú? Yo me levanté al mediodía. Oh, entiendo. Porque tú estás muy cansada. Como puedes notar, los verbos pronominales se conjugan en pasado compuesto con el auxiliar être. Analizamos algunas frases del diálogo para entender mejor. Frase número 1. ¿A quelle heure est-ce que tu t'es levé hier matin? ¿A qué hora te levantaste ayer por la mañana? En esta pregunta, el verbo se lever, levantarse, está en pasado compuesto con el auxiliar être. Es muy importante también de saber cómo colocar cada pronombre para no equivocarse. Tu, pronombre personal, te, apóstrofe, pronombre reflexivo, et, verbo auxiliar, y lever, participio pasado. ¿A quelle heure est-ce que tu t'es levé hier matin? Segunda frase. O la respuesta. Hier matin, je me suis levé à 9h30 am. Et toi? Ayer por la mañana me levanté a las 9:30 am. ¿Y tú? Esta respuesta también en pasado compuesto con el auxiliar être y colocamos los pronombres de esta manera. Je, pronombre personal, me,
pronombre reflexivo. Suis, verbo auxiliar. Lever, participio pasado del verbo lever. Quels sont les verbes pronominaux français? Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier à quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc. Repito, les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier a quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc. Lo que estaba diciendo, vamos a decirlo en español ahora, los verbos pronominales son verbos precedidos por un pronombre reflexivo de la misma persona que el sujeto. Algunos verbos son solo pronominales, como bañarse, gritar, irse, desmayarse, confiarse en alguien, sospecharse de alguien, etc. Accord du participe passé. Les verbes pronominaux construisent toujours le passé composé avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en général avec le sujet. Par exemple, nous nous sommes levés très tôt. Mais il ne s'accorde pas lorsque le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Par exemple, elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé quoi? Les mains. Mais elle s'est lavée. Attention, le participe passé ne s'accorde jamais avec le complément d'objet indirect. Par exemple, Marie et Laurent ne sont téléphonés. Ce égale complément d'objet indirect, téléphoner a qui? Los verbos pronominales siempre construyen su tiempo pasado con el auxiliar être. El participio pasado generalmente está de acuerdo con el sujeto. Por ejemplo, nos levantamos muy temprano. Pero no concuerda cuando el verbo va seguido de un complemento objeto directo. Por ejemplo, ella se lavó las manos. ¿Se lavó qué? Sus manos. Pero se lavó. Advertencia. El participio pasado nunca concuerda con el complemento de objeto indirecto. Por ejemplo, Marie y Laurent se llamaron. Bien dicho, Marie y Laurent se llamaron. Se, complemento, objeto indirecto. ¿Llaman a quién? Les participes passés des verbes suivants ne s'accordent donc jamais. Se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire. Complaire, déplaire. Se sourire, se rire, se nuire, se succéder, se suffire, se ressembler, sans vouloir. En cas de doute, on peut utiliser une petite astuce pour savoir si le verbe admet ou non un complément d'objet indirect. Il suffit de transformer la phrase en remplaçant le pronom réfléchi par le complément, comme indiqué ci-dessous. Par exemple, elles se sont souri. Elles ont souri a qui? A él, a elles-mêmes. Los participios pasados de los siguientes verbos, por lo tanto, nunca concuerdan. Hablarse, mentirse, complacer, complacer, disgustar, sonreír, reírse, lastimarse el uno al otro, para sucedernos, para ser suficientes, para parecerse, culparse a sí mismo. En caso de duda, podemos usar un pequeño truco para saber si el verbo admite o no un complemento objeto indirecto. Basta con transformar la oración reemplazando el pronombre reflexivo por el complemento, como se indica a continuación. Por ejemplo, se sonrieron el uno al otro. ¿A quién le sonrieron? A ellos mismos.
Para poner en práctica la lección de hoy, hagamos una actividad en la cual identificarás la respuesta correcta de los verbos. Hier, je se dépêchait pour prendre le train. A, suis dépêché. B, est dépêché. C, me suis dépêché. 2. Hier, nous se réveillait à 9 heures. A, nous sommes réveillés. B, vous êtes réveillés. C, sont réveillés. 3. Tu lis le livre que tu s'achetais la semaine dernière. A, t'es acheté. B, me suis acheté. Veamos las respuestas juntos. La primera respuesta es, ¿la tiene? Es la A. Hier, je me suis dépêché pour prendre le train. Veamos la segunda. La segunda respuesta es, ¿la tiene? La A. Hier, nous nous sommes réveillés à 9 heures. Ahora veamos la tercera respuesta. La tercera respuesta es también la A. Tu lis le livre que tu t'es acheté la semaine dernière. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? El día de hoy aprendimos cómo usar el pasado compuesto de los verbos pronominales con el auxiliar être. Aprendimos sobre la concordancia del sujeto con su pasado participio. ¿Qué es un verbo pronominal? Un verbo pronominal es un verbo que se conjuga con dos pronombres. Primero, pronombres personales. Segundo, pronombres reflexivos. Je, me, tu, te, il, elle, se, nous, vous, il, elle, se. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que puedan también usar perfectamente el pasado compuesto. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares o amigos. Como dice Bill Cosby, para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tu miedo de fracasar. Con esta frase se despide su profesor de francés, Ellos son la jeunesse. Y recuerdan que la salud es lo primero. Por eso aprendemos en casa preservando la salud. A la prochaine. Queridos estudiantes, ¿recuerdan que trabajó el profesor Alexander de matemáticas? Pues les habló de las diagonales de un polígono. Así también tu maestra de ciencias sociales, Jancel, les estuvo enseñando sobre las revoluciones neolíticas y los grandes cambios en la historia de la civilización. Y por supuesto, en francés aprendiste sobre el pasado compuesto con verbos pronominales, esperando que cada día fortalezcas más tus conocimientos. No dudes de la capacidad que tienes para avanzar en tus clases. Quédate en casa para preservar la salud. Soy Ellos son la jeunesse, tu profesor de francés. Hasta la próxima.